y salir, momentáneamente nosotros tenemos que ser esclavos. Esclavos o siervos, la servidumbre, pues, tenemos que ser. Dice, ¿en qué es diferente el esclavo al hijo? En que al final del tiempo el hijo heredará todo. El esclavo no tiene herencia más que lo que puede obtener el pago que se le da en el servicio. Si con lo que trabaje, su paga. El Señor es muy exigente en cuestión al pago. Es un hombre justo, es un Dios justo, dice su palabra. Dice que su justicia es tan grande que Él no le va a dar un pago diferente del que uno se merezca. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si tú fuiste contratado por mediodía, el pago será por el contrato que fue hecho contigo. Si tú fuiste contratado por un día, el pago será por el contrato que fue hecho por ti. Si tú fuiste contratado por una hora, el pago será por el contrato que fue hecho hacia ti. Esos son para los esclavos. Los esclavos no tienen nada que ver con los hijos, pero sin embargo sirven en la casa de Dios. Pero, al final de cuentas, cuando un esclavo se vuelve un esclavo por amor o un esclavo de voluntad, se vuelve parte de la familia de Dios y es adoptado por Dios, por el Señor Jesús, por el Padre, por nosotros quisiéramos, como le quieran llamar en esta parábola. Ahí nosotros vemos la diferencia entre los que son hijos y son esclavos. No es porque sean malos, no es porque el Señor haga una diferencia de uno con otro, sino tiene que ver con el compromiso espiritual de cada persona hacia Dios. Muchas veces a nosotros como cristianos lo que nos gusta es el pago, lo que nos ve. Hay diferentes tipos de pago. Nosotros vemos que hay pagos monetarios. Algunas gentes sirven por lo que reciben económicamente. Hay pagos de gloria, otros pelean por puestos altos. Hay pagos de reconocimiento para que el nombre quede perdurable y todos digan, yo recuerdo tal persona, ¿no? Hay diferentes pagos. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que se te pague en esta tierra no se te va a poder pagar en el cielo. Si tú buscas un pago aquí, en la justicia de Dios se te va a pagar. Se te va a dar lo que tú pidas que se te dé aquí en la tierra. Pero cuando lleguemos al cielo, no vas a poder reclamar tu pago en el cielo. Es bíblico. Cualquiera que lee los evangelios puede saberlo. Sorprendentemente, el Señor a todos nos ha llamado a ser hijos. La palabra de Dios en Isaías dice, a todos los llamé para esconderlos debajo de mis alas. Dice, pero ustedes no quisieron. Dice, ustedes hicieron un lado. Se fueron. ¿Qué nos enseña eso? Que todo es bajo nuestra decisión. Todo es nuestra decisión y nuestro compromiso. En el Señor no hay ricos, no hay pobres. Él ve el corazón, lo marca la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos exigir un doble pago cuando nosotros somos hijos, sino nosotros nos guiamos por la esperanza que es prometida de la herencia celestial. ¿Qué es esto? La palabra de Dios nos enseña acerca de la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios el trabajo con los hijos y con los esclavos, que es un poco diferente, ahorita lo vamos a reflejar un poquito en esto, porque es a donde quiero llegar. Solamente que tengo que encontrar el hilo. Ajá. Esto ya quedó más o menos claro, ¿verdad? Ok, aquí hay espacio. Vamos a ponerlo así.
hijo y esclavo. Vamos a ponerlo así en esta balanza. ¿Qué es un hijo y qué es un esclavo? El hijo, que va a ser el heredero de todo. En una empresa normal, cuando el padre quiere que la empresa continúe su legado, crezca, le enseña al hijo todos los detalles de la empresa. Si el padre aprendió a trabajar en la empresa, vamos a poner un ejemplo de negocios, la empresa de Sabritas, ¿no? Cuando uno conoce la historia de la empresa de Sabritas, uno ve que quien fundó la empresa comenzó a hacer las papas primero y las vendía en bolsas de papel. Después las vendía en bolsas diferentes y después las vendía en otro. Pero iba de puerta en puerta, de casa en casa, de negocio en negocio trabajando. Cuando el dueño hereda la empresa al hijo, ¿qué creen que era lo más importante de enseñarle al hijo? Sino los detalles del trabajo. ¿A qué se refiere con eso? Era importante enseñarle desde abajo los cimientos de la empresa para que el hijo prosperara la empresa y no la malgastara. Si él enseña lo de arriba al hijo, ¿qué es lo que va a hacer el hijo? Va a ver que hay dinero. Entonces va a ir y va a comprar lo más caro que exista, pero él no va a saber de dónde sale un peso. ¿A qué se refiere? Que cada peso que entra a la casa se gana con esfuerzo y con valor, con mucho esfuerzo. Hay que ir, hay que batallarle, hay que trabajar para poder tener ese dinero. Cuando el hijo lo tiene todo, regularmente los hijos despilfarran el dinero, porque no saben el costo, lo que cuesta trabajar. Es la razón por la que muchos padres, principalmente los que tienen el conocimiento del esfuerzo, les enseñan a los hijos el trabajo como si fueran unos sirvientes. Regularmente los reyes, los mejores reyes son aquellos que se han dado sus baños de humildad, se dice, o se han juntado con los plebeyos. ¿Por qué? Porque conocen la necesidad de la gente, saben cómo es su pueblo, saben de qué pie cojean, por así decirle, saben la necesidad, los problemas que hay en el reino, y eso los puede hacer unos mejores líderes. Ahí es cuando la palabra de Dios dice que Dios no hace diferencia entre el esclavo y el hijo. Sin embargo, el hijo lo va a heredar todo. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros debemos de saber que si nosotros recibimos un pago en esta tierra, nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿qué somos? ¿Hijos o esclavos? Porque si tú buscas un pago en esta tierra, la vas a tener. Pero la palabra de Dios dice que no lo vas a poder, tú no vas a poder reclamar una herencia en el cielo. ¿Qué les parece si ustedes buscan esa parte? Es bíblica y está bien clarita en la Biblia. Pero yo quiero llegar a otro punto en cuestión a los hijos ahorita. En cuestión a los hijos. Ok, la palabra de Dios marca un evento importante acerca de la herencia de los esclavos, y acerca del pago de los esclavos, y marca un legado importante acerca del pago de los hijos o de la herencia de los hijos. Hay algo que a mí me preocupó, realmente que me está preocupando. ¿Ustedes saben lo que es un tatuaje inteligente? Lo que es un tatuaje inteligente. ¿Qué es un tatuaje? ¿Quién sabe qué es un tatuaje inteligente? Ahorita es muy común en las redes. ¿Qué es un tatuaje inteligente? Los códigos de barra. No. Los QR. Ajá. El tatuaje inteligente es un chip que se pone debajo de la piel. Se abre la piel, se inserta y es la famosa tarjeta que nosotros vemos, que ya que nos conecta al banco, que nos hace dar pagos, viajes, transferencias. Es como si usted trajera una tarjeta debajo de su piel. Usted búsquelo así en internet, incluso si ahorita lo pueden googlear, pueden encontrarlo como un tatuaje inteligente. Si no me equivoco, Elon Musk, Bill Gates, están al 100 con eso. Ok. También hablan acerca mucho de el chip que se va a poner
poner en el cerebro o el que se está, que es para que se implante en el cerebro, que hace lo mismo que el tatuaje inteligente, y usted no va a necesitar un control para cambiarle a la televisión o para mover su computadora, el mouse, no, simplemente pensándolo usted lo va a hacer. Está ya en todo su esplendor y están empezando con las gafas, los lentes, que hace todo lo que hace un celular, pero en los lentes y con un comando de voz. Ok, la tecnología ha avanzado de una manera sorprendente, pero la palabra de Dios ya nos había advertido de esta situación. La palabra de Dios tiene bien marcada esta situación en la Biblia, justamente cuando Dios estaba hablando de esto, de los hijos y de los esclavos. Cuando el Señor Jesús aquí en la tierra, Él habló en el libro de Mateo 24, del 6, del 4 al 13, Él comienza a hablar de las cosas que iban a venir y de la herencia. Él dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ok. Hablar de esta parte de la tribulación es un arma muy poderosa para nosotros los que somos líderes. ¿Por qué? Porque es un arma que a nosotros nos hace comprender acerca de la corruptibilidad. Ser corruptos o ser incorruptos. La palabra de Dios habla acerca de la esposa y dice que ella es una mujer incorruptible. ¿Qué se refiere? ¿O qué es una iglesia incorruptible? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es la corrupción, hermanos? Quiero enfocarme en esta parte. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando usted utiliza su puesto para abusar de otras personas, en pocas palabras. Ok, yo soy el pastor aquí y todos van a hacer lo que yo diga. Entonces yo utilizo mi puesto para sobreponer. Esto yo lo puedo hacer, pero ustedes no. Esto yo puedo actuarlo, ustedes no. Eso es la corrupción. Cuando la palabra de Dios habla de la corrupción o del cuerpo incorruptible, o de las personas incorruptibles, se refiere a que nuestro espíritu o nuestra carne tiende a corromper las cosas, a utilizarlas para su beneficio. Pero esto no significa que esto no pase o que no vaya a pasar. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros debemos de saber que la herencia de los hijos es una herencia eterna, una herencia en el cielo, una herencia divina, que no puede ser comprada con la mano humana, no puede ser comprada con la fe, no puede ser comprada con nada más que por el Señor Jesucristo. Él es el que la da a quien Él quiere y principalmente la da por el corazón incorruptible. Hemos nosotros hablado acerca de la mayordomía, nada más le hemos mencionado, hemos hablado acerca de los mayordomos. ¿Cómo nosotros podemos ser mayordomos de la tierra si abusamos de la gente? Uno no puede ser mayordomo si abusa de la gente, porque eso atrae corrupción, eso es corruptible. Es alguien que está corrompido, alguien que corrompe su puesto para tener un pago antes de que el amo dé el pago. Y eso es penado bíblicamente, casi al 100%. En las cosas de Dios no hay yo soy y por eso puedo. Eso no existe.
en el templo de Dios ni en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden acumular tesoros. Cuando alguien es corruptible es porque está acumulando. Está acumulando poder, está acumulando tesoros. Significa que no los tiene. Cuando alguien sabe lo que tiene, no tiene por qué pelearlo. Eso te hace incorruptible. ¿Por qué? Porque es tuyo. Había un dicho en una escuela en la que estudié hace algunos años. Me acuerdo que llevaba mis cosas y me decía, no te preocupes, aquí no roba nada. Y dije, ¿por qué no roba nada? Porque todos son ricos. Te apuesto que tienen mejores cosas que las tuyas. Entonces no van a llegar a quitarte tus cosas. Y ahí platicando con ellos, con esta gente, ellos me dijeron, es muy difícil que una persona que sea rica te robe. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo tiene. No tiene necesidad de... Eso hace comprender algo importante acerca de la corrupción. Cuando nosotros leemos lo que dice la Real Academia Española de la Palabra y nos habla acerca de la corrupción, ella dice, práctica que consiste en la utilización de las funciones y medios de aquellos que en su provecho económico o de otra índole se aprovechen de sus gestores. La Real Academia, el diccionario de la Real Lengua Académica Española nos enseña acerca de lo que es la corrupción y nos dice que es el aprovechamiento de un puesto que uno tenga de cualquier nivel, Cuando nosotros hablamos del rapto, nosotros también nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que la esposa tiene que ser incorruptible. Tiene que ser incorruptible y a eso se refiere a que este rapto equivale a todos, incluyéndole. ¿A qué se refiere con esto? Que el rapto y el juicio va a ser dado para toda la humanidad. Que no va a haber, si te portas así, te vas a ir. Si tú te conviertes en esto, te vas a ir. No va a haber eso, sino los únicos que van a ser arrebatados son aquellos que tienen esa conexión, que tienen esa fe y esa confianza para irse con el Señor. Aquellos que han trabajado lo que la palabra de Dios marca para poder irse. No hay atajos en el rapto, no los hay. No hay preferencias en el rapto. Solamente es seguir los parámetros que marca la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos lo que nos dice la palabra de Dios, nosotros no nos vamos a poder ir en el rapto, pero el rapto ya está a la puerta, ya lo podemos ver. Es más, el rapto ya se huele. Pero a mí no me interesa asustarlos. No me interesa asustarlos. Absolutamente nada. Yo estoy asustada. Pero cada quien sabe su responsabilidad. Yo sé que en el momento en el que venga esa tecnología yo no la voy a poder disfrutar. Lo sé porque no me la van a poner. O sea, lo sé de antemano. Y en el momento en el que se compren las cosas con eso, híjole, ya me quedé con hambre. Porque no la voy a seguir, porque mi Biblia lo dice. Ni modo. Voy a tener que comer lo que haya sembrado, tengo que aprender a sembrar. Tengo que aprender a cazar. Pero la palabra de Dios marca una promesa, pide una promesa. Nos da una promesa que es el rapto a los hijos. ¿Pero qué creen? Nosotros vivimos como cristianos perdiendo nuestro tiempo. ¿Verdad? O lo aprovechamos porque todo falta mucho para el rapto. Los abuelos están esperando. Es más, a mí me encanta ver las iglesias, por ejemplo, de África, que cantan el de alabaré, alabaré, alabaré en su dialecto. Y yo digo, híjole, esa alabanza tiene años. Pero cuando nosotros vemos que ellos cantaban yo me levantaré en la primera resurrección, yo me acuerdo que yo le escuchaba de yo me levantaré en la primera resurrección y yo decía, pero si los primeros que se van a levantar son los que están muertos. Pues claro, ellos esperaban su muerte sin que el Señor viniera. Y yo decía, qué pobres y qué ricos a la vez. Y al final de cuentas pasan muchos años y el Señor no viene.
ellos estaban preparando para este lapso. Y la pregunta es, nosotros como cristianos, ¿en qué estamos siendo distraídos? ¿Cuál es mi distracción? Nosotros sabemos que el enemigo en la palabra de Dios nos marca que él trabaja como el dragón en los últimos tiempos. El primer trabajo que hace él es enfriar nuestros corazones y enfriar el amor. Esa es la primera labor que él hace. El amor de nosotros hacia Dios. ¿Qué es lo que nos puede hacer a nosotros distraernos de Dios? Podemos ser nosotros mismos, caprichos, berrinches, lo que usted quiera. No, ya no quiero orar. Estamos hablando de Dios. Ya no quiero orar. ¿Por qué? Porque Dios no me contesta. Ok. Tú estás enfriando tu amor hacia Dios. Ya no confío en Dios. ¿Por qué? Porque Dios me quitó lo que yo amaba. Tú estás enfriando tu amor hacia Dios. Eso ya no es de que Él te haya hecho a ti, sino es lo que tú estás decidiendo por Él. Nosotros nos distraemos con una innumerable actos de situaciones, muchísimas. Que porque pasó la mosca, que porque ya se me rompió una media, que porque el peinado no me sirve, por lo que usted quiera. Pero todo eso es distracción. Si usted no está enfocado en cualquier distracción de esas, usted se va a quedar. Porque si llega el rapto y usted está siendo corruptible y usted dice, yo sí puedo hacer esto porque soy, y se sale, usted se queda. ¿Me doy a entender? ¿Estamos viendo? Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento no va a haber preferencias. No va a haber, ahí voy a poner aquí a quien le cae bien al pastor. Aquí lo voy a poner, se va a ir en el rapto primero. A lo mejor el pastor ni se va. La pastora ni se va. ¿No? No hay preferencias. No voy a poner al que más ora, o al que más ofrenda, o al que más está presente. No hay preferencias. Esto lo mide Dios. Debemos de ser conscientes de eso. Esto lo mide Dios. ¿Qué distracciones de nosotros hay para este arrebatamiento? Más que yo decirles, hermanos, ustedes preparen comida, guarden, ustedes hagan una piscina en su casa para que ustedes puedan esconderse para el final de los tiempos. Lo que yo les diría sería, hermanos, no se distraigan y pónganse al 100 en agradar a su Señor. Porque en cualquier momento podemos ser arrebatados. Una de las cosas que a mí me agrada es que la palabra de Dios marca que para el arrebatamiento va a ser el día del Señor. Y el día del Señor regularmente dice el domingo. Yo deseo que sea el domingo porque me va a encontrar orando. Lo deseo. Pero, ¿se imaginan ustedes que sea el domingo y que usted esté en la tienda? O en el parque. O en el parque. ¿Se imaginan que sea domingo y que usted esté en la iglesia, pero haciendo todo menos estar aquí? Porque usted puede estar aquí, pero su corazón no. ¿Se imaginan? Entonces nosotros nos preguntemos, si el Señor nos lo está poniendo todo peladito y a la boca y en la mano y te lo está dando todo así, protegiéndote, diciéndote, para que no te escapes, es más, te lo voy a poner en el día que es para ti. En el día en el que se supone que tú tienes que estar conmigo. Si te ha acercado todo para que tú estés protegido y te vayas y no te vas, es porque de veras nosotros solitos nos hemos destruido. Y eso nos habla acerca de las distracciones. Yo les puedo hablar acerca del dragón que nos habla la Biblia, que es Leviatán y es un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Les puedo hablar del dragón que con su cola va a detener a los cristianos que ya se van en el rapto. Pero hay un problema de eso. Para empezar, para que ese dragón nos ataque, los primeros que debemos de batallar con nuestro corazón somos nosotros mismos. Tú debes de estar seguro que te vas a ir.
Señor te perdona. ¿No somos corruptos? Perdón. ¿Va que sí? Puedo hacer esto porque Dios me perdona. Corrupción. Eres una persona corrupta. Utilizas tu puesto para hacer tu voluntad. Y eso no te hace hijo. Eso demuestra que tú eres un esclavo. ¿Por qué los hijos tienen que aprender? Una pregunta. Estaba recordando las clases que teníamos en la escuela. La disciplina, nos decían disciplina. Sonaba la chicharra, 5 de la mañana. La primera semana me costaba pararme. A las 5:30 volvía a sonar y yo ya tenía que estar abajo. Cambiada, peinada, arreglada, para que me alcanzara el tiempo. Ya se los digo lo que pasaba en cuarto año, ya que ya iba a terminar. Cambiada, bañada, arreglada, vestida, para que me alcanzara el tiempo. Llegando, tocaba la chicharra la tercera vez, y si yo no estaba dentro ya del salón principal para orar, tenía yo una disciplina. Llegaba la formación, la limpieza, el aseo. Pasaba mi supervisor, checaba que estuviera como él quería, ok, o como debería de ser. Si no estaba la limpieza como debería de ser, tenía disciplina. Pasaba las filas, nosotros estábamos formados, puestos, hacía frío, calor, como estuviera, y pasaban a revisarnos. Llegaban, veían mi suéter, lo abrían, uniforme, camisa, corbata. Nosotros llevábamos una corbata, una pañoleta, camisa, corbata, falda, blusa, medias. Me acuerdo que me pellizcaban para ver si tenía medias. Ajá, adelante. No, disciplina. Para todo disciplina, para todo. Que si llegaba tarde, disciplina. Que si no llegaba, disciplina. Que si esto, disciplina. Disciplina, 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 disciplina. La disciplina era la muerte. Ahí, la disciplina. Disciplina. Una disciplina terrible. Sorprendentemente nosotros nos damos cuenta que el Señor trabaja en base a disciplina. Usted puede ver, y la Biblia de Dios nos marca la disciplina del Señor. Disciplina de nosotros como cristianos. Porque la disciplina nos da educación, la disciplina nos mide. La palabra de Dios en Proverbios 3 dice, corrige a tu hijo con vara y salvará su alma del infierno. Pero la vara no es para que le pegues, la vara es para medir el conocimiento o para medir la disciplina que el hijo tiene. ¿Cómo es eso? La disciplina es la formación de las personas. Lo que no solamente saben que se debe de hacer, sino hacen lo que se debe de hacer. Una cosa es yo sé y otra cosa es yo hago lo que se debe de hacer. La disciplina se refleja cuando nosotros actuamos conforme lo que sabemos y comprendemos. Cuando el Señor a nosotros como hijos nos prepara, es para formarnos en disciplina, dice la palabra, y amonestación, ¿verdad? Sí lo dice. Quiere decir que no es para destruirnos, ¿verdad que no te quiere destruir? No, te está formando para ser parte de su iglesia. Pero no todos pueden ser iglesia, eso también es claro. Y el Señor los tiene como siervos. Nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es clara en esta parte de la Escritura. Cuando nosotros nos habla acerca de que nosotros tenemos que ser una esposa incorruptible, Él te dice, fíjate en Damaris a ver si ella es incorruptible. Él dice así la palabra de Dios. No, ¿verdad? Dice yo. Dice, a ver, fíjate en la hermana Josa a ver si ella es incorruptible. Dice, no, fíjate en tu vecino a ver si es incorruptible. Ah, no, fíjate en tu esposo, en tu hijo. ¿Vea que no?
todo está para mí y por mí. En la escuela nosotros cada 3 disciplinas teníamos una amonestación, un reporte. Y cada 3 reportes teníamos un castigo. Los castigos variaban. El primer castigo era un regaño verbal. El segundo castigo era un regaño con escritura. El tercer castigo era la expulsión, ya sea total o parcial de la escuela. Pero nosotros sabíamos que todas las disciplinas formaban nuestro trabajo. Nos enseñaban y nos guiaban a formarnos como lo que nosotros somos, o lo que nosotros ahora se supone que somos, sino siervos del Señor. La situación es que yo en su tiempo creía que era demasiado pesado, así es que me fui a otra escuela a estudiar. Después de ahí me mandaron a otra escuela a estudiar, pero la disciplina era peor. La disciplina en el seminario católico era peor que la disciplina en la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo. Fui a estudiar latín, pero los líderes eran más rígidos aún. La hora tenía que ser exacta, ni 5 minutos antes ni 5 minutos después. Yo tenía que llegar a la hora correcta. No podía faltar a mis clases, ni una hora antes, ni no había esa opción de que puedes faltar una clase o 2 clases. No se podía faltar, porque eras expulsado y nadie podía entrar ahí. Más que 1, 2, 3 personas podían entrar. De hecho, de nuestra iglesia, de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, solamente mandaron a 3 personas, entre ellas a mí. No podían entrar. Y eso porque la hermana Esparza directamente fue la que nos permitió abrir el paso para que nosotros pudiéramos entrar a estudiar. La disciplina era tan horrible que yo me acuerdo que me decía, mi líder me decía, vas a preparar el desayuno de hoy. En lo que estaba la clase, voy a preparar el desayuno para que comamos algo. Yo decía, ¿qué quiere? Hazte unas gorditas. Y unas gorditas, y las metía y las hacía. Ya para eso yo ya había estado en campo como 7 años. Entonces, la sierra te enseña. Te enseña desde poner el maíz hasta hacer el nixtamal, todo. Entonces, sé hacerlas a mano, sé hacerlas con máquina, sé hacerlo. Entonces llegué, sí, las hice. Llegando, cuando se las entregué, pasé, me acuerdo que vi, nunca me decían, está bien, nunca me decían, ¿sabes? Mientras más sabía era la más tonta, y mientras más aprendiera la que menos sabía. Llegaban y se burlaban de mí, me decían, a ver, di en latín el Padre Nuestro, o me hablaban en latín, y no les entendía nada. Se burlaban los que tenían más tiempo, o los que estudiaban ahí durante muchos años, se burlaban de nosotros. Pero todo eso era disciplina. Fue muy rígida. Yo de ahí corrí. Yo dije, ya no aguanto. Es demasiado trabajo, demasiado esfuerzo. Es demasiado lo que quieren meter en mi cabeza. No dormía, no comía, nada más estaba estudiando. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué? Llegó un momento en el que me pusieron a buscar el paraíso perdido, que fue de donde salió Adán y Eva aquí en la tierra. Duré 3 días con sus noches buscando. Y llegaba el maestro y me veía y se burlaba. Me decía, todavía no lo has encontrado. Yo decía, no lo he encontrado. Porque teníamos que estudiar historia. Y aparte, esto se estudiaba en los mapas. Entonces yo tenía que saber estudiar los mapas antiguos. No los mapas ahora, sino los mapas bíblicos antiguos. Era tan difícil, yo sentía que mi cabeza explotaba. Yo sentía el dolor aquí en esta parte de mi cabeza, cómo se iba, la presión de ellos de estarme diciendo, ¿sabes? ¿No sabes? ¿Sabes? ¿No sabes? El problema de eso, hermano, es que era disciplina. Tenía que aprender la disciplina para lograr tener un solo puesto. ¿Qué era este? Este puesto.
para poder tenerlo. Porque a mí se me ocurrió entrar a la escuela bíblica sin estudios. Yo entré sin ser profesionista. Yo terminé la secundaria y me metí. De hecho, allí terminé la secundaria. Entonces, cuando hice eso, dijeron, hay que formarla. Y la formación bíblica es la más difícil que existe. La más difícil. Ahí me prepararon. Tengo licenciatura. Por supuesto, tengo como unas 4. Aparte de eso, tengo profesión, también la tengo. Aparte de eso, soy ministro, sí. Y últimamente me gradué también como capellán internacional. Hace unos meses. Como capellán internacional de la Marina de México y del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana. Tengo mis papeles, ahí están. Por allá andan. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque el Señor lo que quiere de nosotros es una disciplina. Disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué insiste Él en formarnos como cristianos? ¿Ustedes creen que es porque uno es inteligente? No, ¿saben por qué? Porque somos necios. De hecho, yo siempre he creído que esta disciplina no es para hacerme un gran pastor, sino para poder enderezar mi camino necio y terco. Porque si hay revoluciones, la primera que las armaría sería yo. Porque si hay peleas, las primeras que salgo soy yo. Si hay discusiones, las primeras que no están de acuerdo, ¿quién creen que es? Entonces el Señor tuvo que marcarme la disciplina para poder empezar a caminar en sus caminos, que son llenos de disciplina. Para poder librarme ¿de qué? Del fin. Porque Él me ama y Él quiere formarme como parte de su esposa. Pero sorprendentemente esa formación es dolorosa y disciplinada. Hay una parte que yo quiero mencionar aquí que es Corintios, Primera de Corintios 9:25. Ayúdenme a buscarlo. Primera de Corintios 9:25. Una de las cosas que yo aprendí en ese tiempo es que si tú volteas a ver a tus compañeros te vas a atrasar. ¿Por qué? Porque tus compañeros, todos tus compañeros tienen un camino diferente. Todos. Ninguno de ellos va a tener tu propio camino y tú vas a ser juzgado por tu camino, no por el camino de tu familia ni por el camino de tus vecinos. Vas a ser juzgado por tu camino. Si tú entiendes eso, tienes la mitad del camino ganado. Si tú entiendes que no vas a ser juzgado por lo que alguien sea, por lo que alguien sepa, por lo que alguien pueda, sino por lo que tú puedes, por lo que tú tienes, por lo que tú sabes, tienes la mitad del camino ganada. La mitad del camino ganada. Sorprendentemente, Primera de Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos en la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo el que lucha por algo se abstiene para pedir una corona corruptible, para tener una autoridad sobre de otros. Dice, todo el que lucha es para tener una autoridad sobre de otros. Hace un momento les decía a alguien, el conocimiento es poder. Yo le decía, ajá, pero esa es una corona corruptible. Ya vimos lo que era corrupción. ¿Qué es corrupción? Es abusar del puesto. Exactamente. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos pide a nosotros una corona incorruptible, nos pide que nuestro conocimiento solamente sea para la preparación de nuestra herencia, no la base de lo que nosotros somos. ¿Ok? Quiero que entiendan esta parte, porque eso es importante. Nosotros adquirimos conocimiento, adquirimos aprendizaje para poder decirle a otros, yo sé más que tú. O para poder enseñarles y decirles, yo puedo más. O para poder decirles, mira lo que soy, mira lo que tengo, mira cómo estoy. Para eso. O para nosotros ser corruptos. Pero la palabra de Dios nos marca una parte importante. Todo el que se exalte será humillado.
muestro mis papeluchos, ajá, el Señor va a hacer mis papeluchos una papa y los va a aplastar, va a decir, no me sirven. No sirve nada de lo que tú hagas si tú no eres una persona incorruptible. No sirve nada de lo que yo sé si no vivo lo poco que conozco de la palabra de Dios. Nada sirve, nada. Porque tengo una herencia en el cielo. Esta enseñanza es importante. Usted no la va a tener muy seguido. Tiene que entenderla. Hay una parte en la palabra de Dios que fue por lo que está acabando todo eso. Lucifer. Lucifer tuvo un problema. Lucifer, la palabra de Dios dice que era perfecto en todos sus caminos. La palabra dice perfecto. Vamos nosotros al libro de Ezequiel. 28 del 14 al 17. Dice, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé. De entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ok, en la parte 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y viene la palabra, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué le pasó? Volvemos a ver la corrupción. Perfecto eras en todos tus caminos. Lo estabas haciendo bien, pero corrompiste, abusaste de tu puesto, Lucifer. Hubo corrupción en ti. ¿Ustedes creen que esto no es pecado? Y un pecado muy grande, demasiado grande, del cual nosotros tenemos que cuidarnos, porque Lucifer lo sabe, y entonces él viene y nos dice, hazlo, no pasa nada. No, papito, si no pasa nada, déjame ver. Ok, Proverbios 30, del 32 al 33. De hecho, en esa parte, una vez nos decían que dice ahí por sus contrataciones, hablaba de nosotros. Hubo varios que hicimos pactos, hicimos contrato allá con él. Sí, dice, vamos a ver Proverbios 30, del 32 al 33. Dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que necio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Nosotros marcamos de nuevo esta parte del orgullo. El orgullo es un problema gravísimo para los hijos de Dios, porque el orgullo trae consigo corrupción. Déjenme decirle que nosotros regularmente decimos al sapo más grande las pedradas, ¿verdad? Lo que más se ve es a lo que pedreamos. Pero
Ni se azoten tanto porque todos somos bien corruptos. Somos corruptos en todo lo que hacemos. Ese no es el problema. El problema es que el tiempo se nos acaba. Y usted pierde el tiempo en jugar. Usted no quiere que le hablen del rapto porque se asusta. Ay, no, no me hable. Usted no quiere que le digan que el Señor viene porque eso le causa miedo. Pero eso va a ser inevitable. Va a llegar. Y entonces usted no se va a poder levantar y decir, a mí no me dijeron. Porque ahorita se les está explicando. Con lujo de detalle. Con esta lentitud de una tortuga. Para que usted pueda asimilarlo. ¿Usted no lo entendió? Vamos a repetirlo. Ajá, con otras palabras. Usted se encuentra con orgullo en la casa de Dios. Usted quiere un lugar alto en la casa de Dios. Yo quiero que todos me vean, me aplaudan. Usted pide eso. Usted dice, Señor, yo quiero ser mostrado. Que todos vengan y me pongan aquí, enfrente de ti, para que me adoren, me alaben y me digan, wow, qué fabuloso hermano es usted. Grandioso. Es más, vamos a darle todo lo fabuloso de él a él. Usted quiere eso, usted lo va a tener. Porque la palabra de Dios marca que si yo pido algo, Él me lo va a dar. Pero usted no va a recibir su herencia en el cielo. Se lo estoy explicando detalladamente para que todos seamos atentos a esto. Usted tiene su pago aquí, usted no lo va a poder recibir en el cielo. Amén, aleluya. Ajá. No es que el Señor sea malo y diga, no le voy a dar nada. Tiene que ser humilde a fuerzas. No. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de la promesa de Dios. Si Dios nos dice que nos lo va a dar, Él ya nos lo da. Él te va a dar lo que tú buscas. Amén, aleluya. Pero si tú no buscas a Dios, Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Lo que tú quieras. ¿Me doy a entender Sí. esta parte? ¿Sí? Y por esa situación nosotros nos fuimos a la palabra corrupción. Ujú. La palabra corrupción nos enseña que es la forma en la que Satanás destruye a nosotros los cristianos, enseñándonos cómo fue que él cayó, pero disfrazándonoslo de que es bonito, sí se puede. Y nosotros estamos siendo emocionados o llenados, aprendiendo de él sin darnos cuenta. Vivimos batallando por cosas que no son nuestra herencia. Usted no tiene que buscar gloria, porque la gloria le ha sido prometida en el cielo. Amén, aleluya. El libro de Apocalipsis 21, cuando habla de la esposa del Señor Jesucristo, habla de una esposa, una iglesia que era incorruptible, que estaba llena de gloria y llena de visión. Toda la gente la veía, toda la gente estaba atento a lo que ella hacía, cómo cantaba. Dice que nadie podía seguir el canto que ella daba. Tenía toda la gloria del Cordero. Entonces, si tú buscas algo aquí, no te va a ser dado en el cielo. Eso tiene que ser claro. Eso tiene que ser claro. Pero sí se te va a dar aquí en la tierra. Ustedes saben por qué Julio Melgar, cuando da su última conferencia, él comienza a hablar de esto. No se dan cuenta de eso. Porque él fue llamado a la esposa. Y él estaba recibiendo un pago del cual no se le iba a permitir en el cielo. Se le dijo, ¿qué quieres? Y él escogió. Y entonces fue llevado. Aquí no puedes recibir. Fue llevado antes de que él recibiera la gloria de su trabajo. Por la corrupción. Volvemos a lo mismo. Tú la puedes obtener. Te será dada. Tú pídela. Se te va a dar. Pero no esperes recibirla en el cielo. Es bíblico. Es bíblico. Se los demostré ahorita en una cita.
Pero hay un estudio extenso de esto. ¿Para qué son los conocimientos? ¿Para qué es lo que nosotros adquirimos? Para nuestra formación como cristianos. Estoy haciéndolo todo bien pequeñito. Para nuestra formación como cristianos. Todo lo que nosotros adquirimos en conocimiento, todo lo que nosotros adquirimos en aprendizaje, no es para que tú te cargues todos tus títulos debajo de tu brazo y digas, yo soy esto, soy el otro, y también tengo esto, y también puedo esto, y también sé esto, y también... ¡No! Es para que tú seas formado y a ver si entiendes algo de lo que se te está enseñando. Es para ver si puedes hacer algo, siquiera te puedes portar bien, siquiera te puedes quedar callado. Es para ver si algo te entra, si un hilito de la palabra de Dios puede penetrar tu corazón. Es para formar tu carácter, para formar tu conocimiento, para llenarte de él. Es para lo que funciona el conocimiento en la tierra. ¿Por qué? Porque el poder te lo tienes y es tu herencia. ¿Me doy a entender cuando eres hijo y cuando eres esclavo? Sí. Pastora, tengo una duda. Hablando por el ejemplo que puso de Julio Melgar, hay muchos artistas que tienen, que su intención claramente no es, pues, como... llegar a la gloria. Sí, Pero son llevados. pero que llegan a eso por el ministerio. Entonces, ¿dónde es que hay una línea entre lo que nosotros como escuchadores de su trabajo y ellos? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que a mí me encanta, por ejemplo, Montesanto, ¿no? Y es que me encantan sus cantos y tienen muchas palabras sus cantos. El problema es cuando se la creen ellos. Ni siquiera es nuestro problema. Nosotros somos como los luciferes que nos hacemos dioses. Somos las piedras de fuego que los pervertimos y los corrompemos a ellos. Pero realmente el problema está en el corazón de ellos. El problema está en el corazón de ellos. Pero si uno no puede controlar ni siquiera el hecho que te digan, eres cristiano o haces las cosas bien, ¿tú crees que puedas controlar cuando una multitud diga, qué bien canta, hermano? No, no se puede. O sea, uno debe de entender eso. O sea, si uno no puede controlar, por ejemplo, que alguien que esté en la calle se levante y te diga gracias, y uno diga, ay, qué bueno soy porque me di un pan. No vas a controlar un estadio, te diga, hermano, gracias por lo que usted me enseñó. ¿Verdad que no? No se puede. Uno tiene que ser consciente de su capacidad en eso. Y ahí este muchacho o este señor, antes de fallecer, él marca esa parte. Dice, yo iba de estadio en estadio dando mis conciertos, pero se me había olvidado lo más importante. Yo veía la división de las iglesias. No, si va esta persona no vamos porque nosotros no hacemos eso. Y si no, todos eran el pueblo de Dios. Y era algo bien claro que dice. Y es cuando el Señor me dijo, ¿qué prefieres? ¿Me prefieres a mí o quieres eso? Algo bien sorprendente, uno ve ahí la corrupción. O sea, la corrupción de la acción. Ahora nosotros vemos, no necesitamos irnos tan lejos. Nosotros aquí aprovechamos nuestro puesto. Aquí en la iglesia, aquí en esta iglesia, todos aprovechamos nuestro puesto. Ah, es que yo soy cristiano. Ah, no, es que yo soy levita. Ah, no, es que yo soy maestro. Ah, no, es que yo soy el pastor. Y se ve la corrupción en lo poco. En lo poco. La pregunta es, si el Señor nos lleva algo grande, ¿cuántos vamos a caer? ¿Cuántos vamos a ser derrotados si no se puede levantar ni una hoja? Y en eso se refiere a perder el tiempo. Uno no debe perder el tiempo en eso. Porque se supone que nosotros estamos siendo formados para tener una herencia. Eso ya es nuestro. Yo no puedo perder el tiempo en una gloria que me va a ser dada. O sea, yo porque quiero adquirir tesoros aquí, si esa no es mi lugar, esa no es mi tierra. A mí se me ha prometido una herencia como hija de Dios. Y mi herencia dice que va a ser después de la muerte. Todavía no me muero. ¿Para qué quiero tesoros aquí si todavía no me muero? Pues esto se va a quedar aquí. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios de eso? Uno tiene que ser clara con esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Yo no puedo sacar el látigo y asustarte y decirte, ah, no hagas esto porque te vas a quedar. Ah, no hagas esto porque te... No, se puede ser así. Uno tiene que ser consciente. Y ya si te mueres, ya es tu problema.
Perdón, si ya no lo haces, nada más es porque nada más no pudiste. Porque todo se nos ha dado en bandeja de plata, todo se nos ha dado así, se nos ha dicho, se nos ha protegido. Dios nos ha acercado en todos los aspectos de la vida para que nosotros seamos salvos. Usted va y las personas dicen, tiene la cerca de Dios, Dios le guarda su economía, le da alimento, le da vestido, le da calzado. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir es provisto por Dios. Todo, desde la vida, la fuerza, la salud. Todo lo demás extra que nosotros queremos, que queremos acumular, es nuestra decisión. Pero todo lo que nosotros necesitamos es provisto en su tiempo por Dios. La palabra de Dios dice que si Él cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Es una promesa que Él da y Él cumple, siempre. La palabra de Dios también dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si el Señor lo ha prometido, significa que Él no nos va a dejar. Pero nosotros estamos en esta vida que le gusta acumular riquezas para sentirse seguros. Pero es nuestra decisión. ¿Voy a entender? Es nuestra decisión. Yo no puedo juzgarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque esta es una decisión personal. Porque tú tienes que decidirlo. Tú como persona tienes que decidir cuál es mi camino. Y si tú decides perderte, también es tu decisión. Y es muy válida. Si tú te vas al infierno, yo no me voy a ir porque tú te vayas. ¿Me van a entender? O sea, si ya te perdiste, pues qué decisión tomaste. O sea, lo siento. Pero es mi decisión. Eso es algo que yo tengo que tener consciente en esto de la corrupción. De la corrupción. Satanás decidió perderse, lo tenía todo, estaba en el cielo. Lucifer era un ángel de luz, con toda la gloria, tenía la perfección. Él cubría, fíjense qué puesto tan alto. Él era quien guardaba la gloria del Señor. Él era quien desplegaba la cortina en donde la gloria de Dios se extendía y la volvía a cerrar. Tenía el puesto más alto que había que existir, o que podía existir. ¿Y qué pasó? Se sintió orgulloso. Porque las piedras de fuego, nosotros, salió cheto. En una predicación nos hablaban precisamente de eso. Era un evento de padres y nos hablaban de que nosotros como padres a veces somos corruptibles porque nos volvemos corruptos con los hijos y tratamos de aprovecharnos de mi, ¿cómo le puedo decir? Porque no es ni algo grande, pues yo lo veo, ¿no? Pero abusamos de nuestro lugar o poder de decir, soy tu padre, y así se hacen las cosas. Entonces, cuando despierta eso tan pequeñito, ¿eh? Porque nada más en tu casa y con tu hijo, cuando despierta en tu corazón eso pequeñito, imagínate a qué magnitud lo tendrás para que despierten 1000 personas cuando tienes un lugar en la iglesia, o bueno, porque hay iglesias de 1000 personas, ¿verdad? Aquí no, pero sí. Entonces es cuando dice, si hay ese poder o ese nivel de corrupción en tu casa con tus hijos, sí lo tienes, o sea, sí lo tienes. Y cuando llegas a tener 15 personas, sí sale, y a veces el diablo con toda esa hermosura nos los pinta de una manera sorprendente y nos los pinta así como que, porque yo también, a mí cuando me hablan del orgullo y el orgullo santo, digo, si tan ignorante que soy, o sea, no me estoy poniendo ni en la posición del diablo, ¿verdad? Porque él tenía mucha sabiduría, dice. O sea, yo tan ignorante que soy, ¿cómo voy a saber que mi orgullo es santo o es corrupto? O sea, sí, o sea, no tenemos esa capacidad de distinguirlo. Y también lo tipificaba en cómo saber que te habla Dios o que te habla el diablo o el aliento del dragón diciéndote todo está bien. O sea, la verdad, si agarramos esa condición de que no sabemos nada, aún con lo que aprendemos aquí. A mí cuando me dieron el estudio de qué harías después del arrebatamiento para los que se quedan, dije, pues a mí para que me lo dan, yo no me voy a quedar. Yo no me voy a quedar, pero después dije, no, tengo que saberlo. Porque por lo menos yo no tengo la elección, yo quiero decidir por Dios, pero si siempre estoy esperando el arrebatamiento, pero si no llego y Dios me lleva antes, porque muchos mueren, no despiertan. Entonces, ¿cómo puedo saber? Entonces, a mí me pasó lo que decía ahorita Maris con mis hijos. ¿Cómo les voy a decir a mis hijos, esa música está buena, esa música es de Dios, esta la pueden oír? Entonces,
no tenía unas palabras porque yo también la escuchaba, yo escuchaba música del mundo, entonces lo que empecé a llenarlos de Dios, se los digo textualmente, que voy a cortarme el pelo, voy a hacer esto, ¿qué hago? ¿Está bien o está mal? Pregúntale a Dios, o sea, no me preguntes a mí. Nosotros, ¿cómo podemos trabajar con esa parte corrupta? Hay algo que es bien claro. Nosotros hablamos de lo bajo y lo alto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo poco y de lo mucho. Para llegar a lo mucho se tiene que empezar con lo poco. ¿Cómo es eso? Uno tiene que empezar con lo que tiene a la mano. Definitivamente. Para llegar a lo alto uno tiene que empezar con lo que se tiene a la mano. Y tenemos que dominar lo que tenemos a la mano. Si usted no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a otra persona. Para empezar. Entonces, ¿con quién empieza el gobierno? Conmigo. De mí hacia mí. ¿Ah? Con lo que tenemos a la mano. Si usted es corrupto con usted mismo, se saltan las reglas porque usted puede, o porque usted sabe, o porque usted tiene el poder, o por quien usted es. Volvimos al mismo ejemplo. Es muy común escuchar cristianos que dicen, hazlo, después te arrepientes, no pasa nada. Eso es corrupción. Es corrupto. Eso es corrupción. Porque sí pasa, te está saltando una regla y las reglas tienen un castigo y sí pasa. Es lo mismo. Si no puedo en lo poco, ¿cómo voy a poder en lo mucho? Entonces empezamos, ya vamos a terminar. Entonces nosotros tenemos que saber acerca de la corrupción. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí? ¿Sí quedó clara esta parte? Recordemos nosotros, si tú eres hijo, ¿por qué atesoras algo si tu herencia es celestial? Si tú quieres riquezas, las vas a tener. Sí las vas a tener. Si tú quieres la gloria, la vas a tener. Pero no te quejes cuando no lo tengas en el cielo. ¿Me doy a entender? Sí, amén. No se pueden tener las dos cosas. Es esta misma base, lo que nosotros decíamos. ¿En dónde está la cabeza del Padre? En los pies del Hijo. Entonces nos habla de humildad. Tú no puedes buscar gloria en la cabeza del Hijo, porque el reloj de Dios no camina así. El reloj de Dios es al revés. Tienes que humillarte a ti mismo. Tienes que ser menos de lo que eres. Tienes que ser más poco de lo que eres. Tienes que sujetarte. Porque ese es el principio fundamental de esto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, usted antes de asustarse de que ya va a ser el rapto, de que nos vamos a ir, preocúpese por no ser corrupto. ¿Me doy a entender? Antes de que usted corra y llore y grite y salga, ¡no! Ya viene el rapto. Usted preocúpese primero por cómo se comporta en la casa de Dios, porque si es el domingo y usted no está haciendo lo que se debe de hacer, usted se va a quedar. Nada más en eso empiece a preocuparse. Si yo no oro sinceramente, si yo no adoro sinceramente, si yo no busco sinceramente, si yo estoy perdiendo mi tiempo en la casa de Dios el día domingo y es el rato, te vas a quedar. ¿Por qué? Porque se encontró corrupción. ¿No entender? Porque tú pensaste que podías aprovechar el hecho de que eres cristiano para perder el tiempo. Al fin Dios te perdona. Y eso es corrupción. Y nosotros vemos que los que se van al cielo son personas incorruptibles. No vamos a regresar a todas las citas, lo repetimos despacio. No vamos a regresar a todas las citas, pero ya las dimos. Tenemos que ser claros. ¿Sí quedó entendido? ¿Sí? Todo lo que usted sabe, todo lo que usted ha aprendido, todo lo que usted es, aquí no vale nada. Es para su formación. Amén. Y para su crecimiento personal.
No pierda el tiempo, no se distraiga. El Señor está a la puerta. Ya nos vamos. Es su promesa y va a ser cumplida. Todas las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. Todas. De hecho, nosotros estábamos esperando, estábamos confiados como cristianos. La última señal es que el anticristo se siente en el arca, en lo más alto, aquí. Se supone que el templo de Salomón va a ser formado y el anticristo va a llegar y se va a sentar en este lugar tan especial, aquí. Y es cuando los ojos de los judíos van a ser abiertos y todo ojo le va a ver, porque esa es la profecía, todo ojo le verá y va a ser el rapto. Nosotros estábamos confiados porque no encontraban el arca y el templo no estaba formado. Decimos, pues no pasa nada. Pero ¿qué creen? Ya nos enseñaron que con esta última tecnología el templo lo construyen en una semana. El templo es como por bloques, entonces los bloques están preparados. Y hace 60 años encontraron el arca. El arca ya está lista. ¿Por qué? El arca estaba enterrada, entonces había que desenterrar. Pero está lista. Ya está todo listo. Y si eso le añadimos que también ya está lista la marca, y si eso le añadimos terremotos, pestes, todo lo que está pasando, y si eso le añade usted que las profecías se están cumpliendo, porque una de las cosas de las profecías es que el amor de muchos se enfriará, quiere decir que usted no va a sentir nada por esto, por decisión personal, porque el Espíritu de Dios se va a alejar y entonces su Espíritu, el que busca de Dios, es el único que lo va a hacer acercarse a Él. Quiere decir que estamos en la recta final. Si usted no se prepara, en cualquier momento podría ser el rapto. No se asuste, mejor prepárese. Dice, no se preocupe, ocúpate en lo que estás haciendo. De todas maneras, nadie lo va a poder evitar. No podemos agarrar a Cristo y matarlo. No podemos perseguir a los que buscan ayudar al anticristo. No podemos ir y aventarle bombas a Israel para que nunca hagan el templo. No se puede. Lo que va a ser porque los tiempos se van a cumplir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros más que ocupar? ¿Verdad? Entonces, usted no pierda su tiempo. Por favor, ya no lo pierda. Si se va su vecino y usted se queda, es por su voluntad. Pero yo prefiero irme que mi vecino se quede. ¿Ah? Entonces, vamos a buscar eso. Usted camine su camino sin voltear a los lados. Hay una parte en la palabra de Dios que dice que nuestra fe tiene que ser como los caballos que van en la carrera, con esas cubreojos que no dejan ver a los caballos que van corriendo, solamente fijan mis ojos en la meta. Entonces, cierre usted sus ojos.